¿Qué tal? Mi nombre es Tricia Mesa, soy alumna de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala en la licenciatura de Psicología y este es mi trabajo final para la materia de Psicología Científica y sus sistemas teóricos para la asesora Anabel de la Rosa. En este video voy a demostrar, mediante explicaciones y ejemplos, los sistemas teóricos que vimos en este semestre. El estructuralismo, funcionalismo, gestalt, el psicoanálisis, la psicología rusa y la psicología norteamericana. Así que adelante. El estructuralismo es una corriente psicológica que surgió en Alemania a finales del siglo XIX. El objetivo del estructuralismo era, así como los químicos, por ejemplo, pueden dividir el agua en sus estructuras, oxígeno, hidrógeno, o los biólogos pueden dividir un organismo en sus sistemas digestivo, circulatorio, nervioso. Así el estructuralismo quería que la psicología dividiera en estructuras las experiencias en básicamente sensaciones, ideas e imágenes. Uno de sus principales expositores es Wilhelm Wundt, quien originó la corriente utilizando la llamada psicología experimental. Este sistema utilizaba como método de estudio la introspección, que significa básicamente el descubrir la naturaleza o las estructuras de las experiencias. Edward Titchener fue alumno de Wundt y fue el que realmente le dio nombre al estructuralismo, utilizando, como ya dijimos, estas corrientes. Una de las principales ventajas que ofrece el estructuralismo es el haberle dado a la psicología su método científico, mediante el cual logró ser reconocida como una ciencia respetada entre el mundo científico. Ahora, una de las desventajas del estructuralismo es que su método de estudio, la introspección, hace que el individuo se sienta motivado a olvidar algunas partes de la experiencia o meterle de su propia cosecha. Veamos ahora a continuación un ejemplo de estructuralismo. Queremos pues que el estructuralismo divide las experiencias en sus componentes. Las sensaciones pueden evaluarse cualitativamente según su naturaleza y cuantitativamente según su intensidad. Esta experiencia que se ve aquí se puede decir que cualitativamente es arriesgada, agitante, y cuantitativamente podemos decir que es moderada. Pues ellas se ven muy divertidas. El funcionalismo es una de las corrientes psicológicas norteamericanas que surgieron, esto con el propósito de explicar el qué o el porqué de la conducta humana. Está inspirada en las ideas evolucionistas de Darwin, las cuales explican que el estudio de los animales no debería de ser concentrarse en su estructura física, sino entender qué de ellos fue lo que les llevó a sobrevivir y a adaptarse al mundo que les rodeaba. Y eso es lo que quiere hacer el funcionalismo, explicar cómo la conducta y los procesos mentales han ayudado a los seres vivos a adaptarse al mundo que les rodea. Entre sus principales exponentes tenemos al señor William James, quien le da ese empuje al funcionalismo, y junto con él también sus contemporáneos, que son Stanley Hall, John Dewey y Harvey Carr. Entre ellos, la postura general es entender que la psicología debe de estudiar la conducta, pero en su sentido adaptativo. Harvey Carr menciona que hay tres fases de esta adaptación. El primero es el estímulo motivador, la segunda es una situación sensorial y la tercera es la respuesta que se recibe para satisfacer el estímulo motivador. Los motivos son fuerzas que nos determinan, las que hacen que nosotros seamos seres humanos. El acto adaptativo aparece por medio de los estímulos y esos estímulos pueden llegar a cambiar o desaparecer por completo. Una de las ventajas que muestra el funcionalismo es de que ve más allá de lo que había impuesto el estructuralismo al estudiar las partes de la conducta, y también esa es otra, que retoma la conducta como su objeto de estudio. Una de las desventajas que tiene este funcionalismo es de que no se hizo una escuela y no se lanzaron sus postulados de la manera en como lo habían hecho las demás corrientes. Ahora vemos un ejemplo de funcionalismo, según lo explicó Harvey Carr. Tenemos el caso de Andrea, que hace poco vio una caricatura llamada La Cuerda de Oro, en donde la protagonista es una violinista. En esta situación vemos que Andrea está recibiendo un estímulo, ya que la interpretación del violín ha sido bastante significativa para ella. Ahora veamos cuál fue la respuesta después de haber recibido el estímulo, estar en la situación sensorial.
Pues esta es la respuesta que desarrolló para el estímulo, el haber decidido aprender a tocar el violín, y es la conducta que desarrolló por ello. La Gestalt es un sistema psicológico que surge también en Alemania a principios del siglo XX. La Gestalt tiene como objetivo poder estudiar las experiencias cotidianas integrándolas en un todo. De ahí viene su lema que dice: el todo es más que la suma de sus partes. Sus principales exponentes de esta corriente son Maxwell Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kafka. Entre ellos se dedicaron a estudiar el movimiento aparente y desarrollaron una teoría que se llama el fenómeno phi. Este fenómeno quiere explicar cómo es que nosotros podemos captar movimiento cuando se nos ponen una sucesión de imágenes una tras otra. Entonces, la escuela de Wertheimer se dedicaron a desarrollar esas leyes en donde explican qué es nuestra percepción la que interviene para poder ver ese movimiento aparente. Otro punto muy importante es de que, según estas leyes de organización perceptual, se entiende que el humano capta las situaciones en un todo. Este todo está formado por figura y forma. La figura es lo que en determinada situación me llama a mí, me capta mi atención, me da un estímulo. Y lo que está alrededor y que no capta mi atención y no me da un estímulo es el fondo. Esta situación también se puede invertir, luego el fondo, dependiendo de la situación, me puede llamar la atención y convertirse en figura, y la figura convertirse en fondo. Las ventajas que ofrece la Gestalt es el hecho de que integra en un todo todo lo que es la experiencia, haciéndola una unidad. Y una de las desventajas es de que no toma muy en cuenta las experiencias pasadas para poder formular una explicación de la percepción, cosa que para otras corrientes sí las experiencias pasadas son importantes, como para el psicoanálisis. Veamos ahora un ejemplo de la Gestalt. Por ejemplo, en este video varias cosas en determinado momento pueden pasar a formar parte de la figura. Podría ser esa flor rosa que está ahí enfrente, que no me deja ver, por ejemplo. O si no, la muchachita que está hasta el fondo, que es mi hija, en ese momento pues se convierte en la figura y lo demás en fondo. Y así cada una de las situaciones en las que yo me vaya concentrando son la figura y lo demás se convierte en el fondo. El psicoanálisis surge en Austria a finales del siglo XIX, convirtiéndose posteriormente en una de las corrientes más representativas de la psicología. Como su nombre lo indica, psicoanálisis es el análisis de la mente o del alma. A pesar de haber tenido varios alumnos, es realmente Sigmund Freud el que se queda a la cabeza y como representante de esta corriente. Freud hizo muchísimas aportaciones a la psicología, pero voy a mencionar únicamente la que se refiere al principio del aparato psíquico. El aparato psíquico es nuestra mente, y Freud dice que se divide en 3 instancias: el ello, el yo y el superyo. El ello está cargado de todas las energías psíquicas de toda naturaleza, y su única búsqueda es de placer. El yo es complemento del ello, y está más en contacto con la realidad, pidiéndole al ello que posponga los momentos de placer hasta que se encuentren los momentos propicios. El superyo es definitivamente el freno a todos los placeres del ello, porque está cargado de todo lo que se nos ha inculcado de modales, principios morales, religiosos y sociales. Supongamos que estoy a dieta. En este momento el ello me diría, pues, devóratelos. El yo me diría, no, espérate al momento en el que no haya nadie que te vea, que sepa que estás a dieta para que no te diga nada. El super yo definitivamente me diría, ¿sabes qué? ¿Cómo crees? O sea, son indicaciones del médico, de la nutrióloga, de la dietista, que no te debes de comer esas cosas. Freud nos dice que normalmente es el ello el que triunfa. Las ventajas del psicoanálisis es de que al escarbar en el pasado logra descubrirse la naturaleza de la mayoría de los trastornos. Una de sus desventajas es de que el psicoanálisis se considera un sistema muy inmoral, de tal manera que las personas que viven opuestas a los preceptos del psicoanálisis, pues les va a ser muy difícil psicoanalizarse. La reflexología rusa es una corriente psicológica que surge en la antigua Rusia a finales del siglo XIX, en medio de mucho caos político y social. La reflexología rusa pretende explicar la conducta por medio de reflejos condicionados y sus reacciones fisiológicas. Es precisamente
Bechterev, quien afirma que hay una estrecha relación entre los fenómenos psíquicos y las reacciones materiales que hay en el cerebro. La fisiología juega un papel muy importante en esa relación, de tal manera que los experimentos psicofisiológicos se convierten en la base de estudio de la reflexología rusa bajo el método del reflejo condicionado. Fue Pavlov el que realizó una serie de experimentos en donde demostró que hay una reacción fisiológica ante un estímulo y que esa reacción es proporcional a la magnitud del estímulo. De ahí es donde viene su experimento del perro salivoso. Una de sus ventajas es ser un sistema que clarifica las reacciones nerviosas a los estímulos, y una de sus desventajas es pretender explicar la conducta únicamente a través de reflejos. Voy a mostrarles ahora un ejemplo de ese condicionamiento con humanos. ¡La basura! El estímulo al cual hemos sido sometidos todos estos años al escuchar esa campana es de que la basura va a pasar. Rápido nuestros músculos se tensan, nos impulsan a levantarnos y salir por nuestro bote de basura. ¿A poco no nos pasa? La psicología soviética surge después de la revolución bolchevique de 1917 en Rusia, convirtiéndose en la nueva corriente psicológica del régimen soviético. Sus principales representantes fueron Vygotsky y Rubinstein. Su objeto de estudio es la conciencia y utilizan el materialismo dialéctico para poder explicar científicamente el origen y la forma de las funciones psíquicas superiores, tales como la atención, la conducta voluntaria, la memoria reflexiva, el pensamiento crítico, entre otras. Para Vygotsky, la conciencia es actividad, en la cual primero se plantea en la forma de una idea y luego esta idea se ejecuta, de tal manera que las cosas pueden existir primero en nuestro cerebro y después materializarlas, como en este ejemplo en el que se tenía toda la intención de echarse el clavado, hasta que por fin se pudo llevar a cabo. Una de sus ventajas es el haber desarrollado varios postulados que son compatibles con la cultura occidental, sobre todo los que tienen que ver con el aprendizaje. Y su más grande desventaja es que siempre tendió a ajustarse a la ideología del régimen soviético, lo cual le resta algo de objetividad. La nueva era de la psicología norteamericana da inicio en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando la psicología europea y sus representantes tuvieron que refugiarse en América debido a las hostilidades de la guerra. Tomando en cuenta los postulados de Watson, el conductismo se inicia de la mano de Edward Tolman, seguido de Leonard Hall y posteriormente por el representante de excelencia del conductismo, Skinner. En general estuvieron estudiando animales para poder aproximarse al comportamiento humano, cada uno con su toque personal, ya sea mecanicista o gestaltista. El conductismo pretende explicar la conducta como un acto observable por el cual se busca una meta. En general utilizaron los métodos de estímulo-respuesta como lo hacía Pavlov y Thorndike, como se va a ver en este ejemplo. Rubén normalmente jugaba a este videojuego de aviones sin seguirle ningún chiste en particular. Aprendió todos los juegos de pilotaje, cómo maniobrar el avión, cómo salir adelante. Pero cuando descubrió que al final de cada una de las hazañas le daban una estampa, cualquiera de estas, mejoró notablemente su desempeño en el vuelo del avión, directo a encontrar cada una de las recompensas. Su gran ventaja del conductismo es de que nos ha enseñado de que un estímulo bien planteado puede darnos realmente conductas muy productivas, y su desventaja radica ahí mismo, que se basa en el estímulo, y si no hay premio, pues no hay reacción.